Bueno, pues buenos días, licenciada y demás compañeros. Este día a nosotros nos ha tocado hablar acerca de la salmonelosis. Y bueno, para empezar, tenemos que decir cosas bastante importantes de la salmonelosis, como que, por ejemplo, es una enterobacteria. Es decir, que esta bacteria se forma a nivel de la microbiota normal del cuerpo, mayormente en el intestino, si no me equivoco. También podemos decir que se libera mediante las heces y que el modo de contagio es este. Otra cosa importante es que la salmonela no tiene síntomas. Realmente es una enfermedad que muchas personas no se dan cuenta que tienen porque puede ocurrir desde un día hasta 72 horas o inclusive hasta una semana, pero no son síntomas profusos o síntomas que nos van a causar una patología extremadamente grave. Sin embargo, es importante destacar el hecho de que cuando ocurre en un paciente con una deshidratación grave, sí es necesario ir a atención médica. Dentro de los síntomas tenemos que puede provocar náuseas, vómitos, calambres, diarrea, fiebre, escalofríos, inclusive hasta dolor de cabeza, y en algunos casos, según el antígeno propio y según el serotipo de esta enfermedad, puede provocar una diarrea sanguinolenta, es decir, una diarrea que contenga sangre. Um, Algo importante que decir es gram negativo y corresponde a una prueba de catalasa negativa y oxidasa también. Como les mencionaba, los síntomas pueden durar de 2 a 7 días y en muchos casos, pues, ni siquiera se nota que hay salmonela por la propia naturaleza de esta. También es muy importante mencionar que en algunos casos puede provocar fiebre tifoidea, lo que sí es muy peligroso y sí puede conllevar a la muerte, pero más que todo se da en países con un escaso desarrollo y con unas medidas de higiene muy malas. Tenemos causas que realmente las causas son bastante sencillas de detectar, las cuales son ingeridas por las heces propias de una mala higiene y sobre todo por animales domésticos, las aves y los reptiles, ya sea personas que consumieron huevos crudos, carne de res cruda o inclusive hasta de pescado. Tenemos factores de riesgo, como pueden ser el viaje internacional, por lo que les mencionaba que es una higiene poco en países de escaso desarrollo. Muchas personas tienen reptiles, tienen aves, entonces estos animales, al ser portadores de la enfermedad, pueden pasar la enfermedad a una persona. Y tenemos algunos trastornos en el intestino y en el estómago, es decir, cosas que nos van a afectar en sí más la salmonela, porque como les mencioné antes, es una enterobacteria, es decir, que normalmente ya vive en los intestinos. Pero, por ejemplo, si una persona viene y toma antiácidos, esto va a hacer que la microbiota se afecte, o si una persona toma antibióticos, esto va a hacer que el propio reservorio de patógenos y de bacterias en el cuerpo va a resultar distinto y esto puede hacer que la salmonela se pegue más en los intestinos y cause una patología. Gracias. Continuando con la información que mencionó mi compañero, esta bacteria puede vivir tanto con o sin oxígeno, lo que hace un poco más resistente. Muchas veces, esta principalmente afecta lo que es el sistema digestivo, pero muchas veces puede afectar lo que es el hígado, como afecta el hígado, puede afectar el metabolismo. También otras complicaciones que se pueden ver es que al afectar el hígado afecta su metabolismo, haciendo así que se pueda producir anemia, que es otro factor otra complicación que se puede presentar. Al observar que en los exámenes de heces o en los cultivos de heces, cuando hay presencia de sangre, eso quiere decir que la bacteria está dañando bastante lo que es el intestino, provocándole una perforación y haciendo así de que pueda haber alguna hemorragia interna. Otras complicaciones que se pueden ver en esta enfermedad es que si no se trata a tiempo o si no hay un buen tratamiento, puede producir como una intoxicación de bacterias porque se concentra más y afecta más a lo que es la salud del paciente. Las mejores maneras de prevenir esta enfermedad es lavarse las manos, tener una buena higiene personal, también tener una buena higiene en el sentido de que saber
los lugares a donde uno va a comer, porque como mencionó mi compañero, esta enfermedad es por transmisión fecal oral. Puede que el alimento no esté contaminado, pero la persona que manipuló los alimentos sí estaba contaminada, o el agua inclusivamente. No tanto la persona o los alimentos están contaminados, sino que el agua con la que se cocinaron los alimentos o se hizo o otro tipo de acompañamiento de los alimentos, o el fresco, el agua estaba contaminada. También esta se presenta muchas veces, las personas que están hospitalizadas pueden contraer esta enfermedad, o las personas que hacen los exámenes de laboratorio o el personal médico que no tuvo una adecuada precaución a la hora de tratar con pacientes que padecían esta enfermedad. El periodo de incubación que presenta esta enfermedad es de 6 a 72 horas y un promedio de 12 a 36 horas. Muchas veces también los pacientes, cuando después de haber terminado el tratamiento o verse recuperado, pueden presentar todavía la bacteria y no presentan ningún síntoma. Y de esta manera también se puede transmitir a otras personas. Gracias. Ok, dejamos a la compañera que iba a realizar la pregunta para el equipo. Catherine Yanira, ¿verdad? Sí. Bueno. Mi pregunta es, ¿qué significa que la salmonelosis sea una enterobacteria? Ese es porque es parte de la microbiota normal del organismo. Que sea enterobacteria hace que sea bacterias que viven en los intestinos de diferentes animales, de los humanos y de algunos otros animales como la vaca, los pollos, etcétera. La mayoría de las bacterias de Salmonella y sus serotipos viven en humanos, pero hay otros que son específicos de solo las vacas o solo los porcinos. Entonces, esos son más, usualmente cuando tenés una enfermedad por salmonelosis con una de esas bacterias que solo viven en porcinos o en vacas, esas salmonelosis son más complicadas, más fuertes, porque no son las que tu organismo suele tener dentro de ellas. Y esas son las que son más probables que te causen la enfermedad. Bovino sería, ¿verdad? Y porcino, ¿verdad? Bovino, vacas y porcino, cerdo. Bueno, ahora otra pregunta la va a contestar. Tú eras Alejandro Miranda, ¿verdad? Sí, Oscar también Salvador. Marcelo. Oscar Salvador. Sí. Vaya. Oscar Salvador, como vemos que aquí hay que hacer un recordatorio también de lo que se les enseñó de la historia natural, esta parte de la cadena, ¿verdad? Esa triada ecológica con la que comienza la cadena epidemiológica, ¿es parte de qué periodo, según la historia natural de la enfermedad? Acordate del esquema de la historia natural de la enfermedad. Ajá. Usted se refiere a la cadena epidemiológica, ¿o no? Acoplándola a la historia natural de la enfermedad, ¿es parte de qué periodo de la enfermedad? ¿El prepatógeno? José Marcelo ya contestó. Esa es parte del periodo prepatogénico. Bien, vaya. Ahora ya te dijo José Marcelo en qué periodo estás. Volvamos al mismo compañero, que no me dijo bien la respuesta. Volvamos a Oscar, ¿verdad? Sí, sí. Ahora explíquemelo. ¿Por qué es parte de ese periodo prepatogénico? Yo podría ayudarle si quiere, doctora. Permítame, vamos a ver el compañero.
Gracias, Marcelo, pero quiero ver. Ahí, Oscar. Bueno, si es del periodo prepatogénico, podría ser porque aún no se ha dado como un estímulo. En ese periodo es que Y, y se, mencionamos el inicio y- o el sí, final de la enfermedad. sí, se podría también prevenir, ¿verdad? ¿Cuándo? No, no le comprendí. ¿Por qué se le llama prepatogénico? Porque aún no provoca ningún signo. Vale. Escucha. Marcelo, y sí, usted, claro, leí. Ujú. Vaya, Yo doctora, no tengo les la estoy cámara. haciendo que relacionen esta triada, o sea, la parte de la cadena, ¿en qué periodo la colocan? Doctora, yo no tengo la, Pospatogénico, ajá, o yo no tengo, prepatogénico. yo no tengo la cámara encendida porque se me estaba trabando demasiado. No sé si puedo explicarlo de igual forma, ¿sí? Espérame, es que Marcelo dijo que le iba a ayudar. Ujú, por eso, pues yo. Sí, Marcelo, ajá. Vaya, es que el periodo prepatogénico, según entendí, creo que se dividía en dos, que sería la etapa subclínica y la etapa clínica. En la etapa subclínica está el mecanismo de entrada, si no me equivoco, que es lo que usted estaba diciendo, cuando el organismo entra al cuerpo. Estos van a desencadenar un par de reacciones en el cuerpo, ahí el cuerpo es donde comienza con los mecanismos defensivos, en este caso el mecanismo defensivo del cuerpo ante la salmonela, creo que es que el pH, o sea, como una salmonela normal, o sea, de las que pues, se Pero pueden Marcelo, encontrar. para no confundirlos los demás, solo la Ajá, parte de la cadena, acuérdense de la triada, agente, reservorio o agente, ajá, ¿qué seguía después? Ambiente, huésped, eso está en qué periodo, antes de es, presentar los síntomas, o sea, en el eso periodo está en el periodo prepatogénico. prepatogénico. Vaya, o sea, no sé si la pregunta no me la comprendían, pero solamente ubicando la cadena, ¿verdad? Por eso les decía, ¿en qué periodo está que cuando llega el agente, llega, cómo va llegando el huésped? Estamos hablando de el periodo antes que se inicie, ¿verdad? La patogenia, o sea, la enfermedad presente sus síntomas, sus signos. Antes, ¿cómo es que llegó esa bacteria si fuera una bacteria? ¿Cómo es que llegó el virus? A través de esa triada ecológica, ¿verdad? Entonces es en el periodo prepatogénico. Bye. Ahora, si ya mencionamos periodo de incubación, eso no está en la cadena base. Entonces, ese periodo de incubación, sí, ¿en qué lo metemos? Yo les digo todo Sí, eso sí, porque ese ustedes En lo el han puesto. sí, patogénico. ese Yo estaría en el solo les dije la patogénico, me cadena, pero ustedes han confundí. puesto periodo de incubación. Eso es patogénico ya en la Sí, parte subclínica, porque aún no ujú. la bacteria ya está dentro del huésped, pero como está en periodo de incubación, aún no hay síntomas. Subclínico. Bien. Va. Quedamos así. Vamos muy bien, equipo. Pero miren, es importante que no solo los dibujos los coloquen, no solo expliquen la cadena, sino que sepan ubicarse, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Y si estamos metiendo ya prevención, porque ustedes ya lo pusieron también ahí. No, no Alejandro, otra persona. Diana ya habló. O José Marcelo ya habló. Alejandro David Bueno, ya estuvo también. Bueno, entonces solo dígame usted, si ya es la prevención, ¿en qué periodo estamos metiendo lo de la historia natural? Alejandro, en el pre, ok. no, la prevención que están colocando ahí, ¿en qué periodo Pues va? lavarse las manos, evitar Ajá, contaminación cruzada, evitar comer huevos crudos. Quería en la prevención, en la etapa primaria, prepatogénica. ¿qué es eso? Secundaria, terciaria, Ah, esa sería en la primaria. bien, muy bien, vale, está bien equipo 9. Pasamos al equipo 10. Bueno, en lo que el equipo 10 se prepara, Ay,
Cuando uno le dice desarrollen un tema de la cadena de transmisión, está la forma del esquema, la forma esquemática de la cadena. Ustedes leyeron el documento que se les compartió, donde verdad estaba bien explicado como los componentes de esta cadena. A veces se usa susceptible, huésped susceptible o susceptibilidad del hospedero, ¿verdad? Ya vamos a aclarar términos ahí. Pero dentro de eso, ustedes pueden ir ubicándose, bueno, en qué, hablando de la historia natural, ¿verdad? En qué momento lo ubico. O si ya ustedes hablan de medidas de prevención, ¿verdad? En qué lo ubico también, ¿verdad? Por eso les decía, no solo es mencionar la cadena en sí de transmisión, sino que también comencemos, bueno, ¿y cómo empezaba la historia natural? ¿Cuáles son los comentarios, verdad? Doctora, perdón que la interrumpa, pero yo soy del equipo 10 y no sé si usted va a elegir quién va a exponer o nosotros lo elegimos para poder Es presentar. que yo estaba esperando que colocaran la presentación. Vaya, ahora cualquiera le puede colocar la presentación. Ahora ya vamos. Morán García Carlos Eduardo. Dígame. Vanessa Michelle. Hola. Adriana María Nájera. Douglas se incorporó, ¿verdad? Sí. Sí. Orellana Rivera Marjorie. Presente. Cruz Nelson José. Presente. Saldaña María Fernanda. María Fernanda está ahí. O sea, estoy presente, pero no voy con ese grupo. Voy con el siguiente. Ya me pasé, vaya. Es que tengo el listado sin separarlo. Va, entonces hasta Cruz Nelson José. De todas maneras, ustedes me van a compartir eso en la presentación. Vaya, Cruz Nelson. Es que como se agregó Douglas. Doctora, falta un niño, Samuel, que iba con nosotros, no lo mencionó. Samuel, Marjorie y Nelson, hasta ahí, ¿verdad? Vaya, está bien. Vanessa. Ajá. Vanessa y Marjorie van a pasar. Y la pregunta la va a contestar Nelson José. Milton, apaga tu micrófono, por favor. Vanessa y Marjorie. Y la pregunta la contestaría Nelson José. ¿Quién va a realizar las preguntas del equipo 2? Brian Eduardo Bolaños. Bueno, sí, presente. Bueno. Muy buenos días. Comencemos ya. Muy buenos días, compañeros y doctora. Nosotros somos el grupo 10. Nos ha tocado la tuberculosis. Primero comenzaré con algunas generalidades y luego mi compañera Vanessa hablará sobre la cadena. Primero, ¿qué es la Disculpen, tuve una... Vuelva a hablar para ver si se escucha bien. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Ajá, Marjorie. Sí. Bueno, como estaba diciendo, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y potencialmente seria que afecta principalmente a los pulmones.
La bacteria que causa la tuberculosis se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser o estornudar. Esta es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Existen 3 tipos de tuberculosis, la cual puede afectar varios órganos del cuerpo, y esta característica permite clasificarla en pulmonar, extrapulmonar y miliar. La pulmonar se basa en la infección la cual se mantiene en el tejido pulmonar. Esta es la forma más contagiosa. La extrapulmonar es cuando la bacteria puede permanecer en el pulmón o migrar por la sangre o los ganglios linfáticos hacia otros órganos. Esta forma es más común en los ganglios linfáticos cervicales y se llama escrófula, pero puede llegar a cualquier órgano como la piel y también el cerebro. La miliar es cuando la diseminación del bacilo tuberculoso es extensa. Esta se ve afectado por lo menos en 2 órganos diferentes. Esta forma es frecuente en niños o adultos desnutridos y su pronóstico es bastante grave. Entre los síntomas de la tuberculosis se pueden encontrar la tos con sangre o moco, el dolor en el pecho o dolor al respirar o toser, la pérdida del peso involuntario, la fatiga, fiebre, sudoración nocturna, escalofríos y la pérdida del apetito. Vaya, con respecto a la cadena epidemiológica, la cadena de transmisión, el agente causal de la tuberculosis es un microorganismo llamado Mycobacterium tuberculosis. Este microorganismo se caracteriza porque es muy resistente al frío, a la congelación, a la desecación, es resistente al calor, también a la luz solar y la luz ultravioleta. Y posee una lenta capacidad de división y tiene dependencia con respecto a, puede desarrollarse si está en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, y también tiene dependencia en el pH en el que se encuentre. El reservorio de este agente causal es una persona sana, un hombre sano, es decir, la persona que no tiene en su organismo de manera latente este microorganismo sin presentar ningún síntoma o signo externo que lo pueda identificar. Y la fuente de transmisión, la fuente de infección, mejor dicho, es un hombre sano infectado con la enfermedad ya desarrollada. Es cuando se convierte en una fuente de infección. Las formas más infectantes de este lo constituyen los pacientes bacíferos, que son los que tienen una mayor capacidad de eliminar bacilos al exterior. Y los mecanismos de transmisión, la fuente de infección, como les dije, es una persona que ya tiene la enfermedad desarrollada. Y los mecanismos de transmisión, el más común es la vía aerógena, sobre todo cuando esa persona expulsa pequeñas gotitas que son producidas por el paciente. Las puede producir cuando tose, cuando habla o cuando se ríe. Y estas gotitas traen en sí el microorganismo, y si cuando esa persona habla o tose enfrente de una persona sana, y si le caen, lo puede contagiar. Y los pacientes más contagiosos son los que tienen en el esputo numerosas formas bacilares, y la proximidad de tiempo de exposición con estos enfermos están en condiciones, los que están en condiciones inadecuadas. También son factores importantes en que influye si esa persona infectada vive con más personas, tiene más probabilidades de infectar a los de su alrededor. Y con respecto a quienes son susceptibles a contraer esa enfermedad,
son huéspedes o personas con un sistema inmunitario debilitado. También con respecto a las edades, quienes son más propensos a enfermarse, niños menores de 5 años y adultos mayores de un rango de edades de 65 a 70 años. Y también con respecto a los niños de 6 a 14 años, ellos son los que tienen menores probabilidades de enfermar. Y algo importante es que con respecto a los sexos, quien son más propensos a enfermarse son los hombres que las mujeres. Pero lo más predominante depende del sistema inmunitario de cada persona. Esos son los huéspedes más susceptibles a contraer la enfermedad. Ahí finaliza, Vanessa. Sí. ¿Hola? Ahí finaliza ya, para hacer la pregunta. Sí, sí. Vale. Muy bien. Pero no la va a contestar usted, no se afirma. Vale. Vaya, ahora voy a dejar al compañero que iba a realizar la pregunta. Y quien la va a responder ya le delegué también, ¿verdad, Nelson? Ahí déjele la cadena, ahí déjele la infografía colocada. Nelson está ahí. Sí. Ajá. Y el que dije que iba a hacer la pregunta, ¿dónde está? Yo. Vaya, Brian. ¿Cuánto tiempo se tarda la Mycobacterium tuberculosis en desarrollar la tuberculosis en el huésped? El periodo de incubación de la tuberculosis pues depende, o mejor dicho, es de las 2 semanas a las 10 semanas, considerando el tiempo o el periodo desde que ingresó el bacilo al organismo y su desarrollo con la positividad a la prueba de tuberculina. Si se considera hasta el inicio de la enfermedad, puede extenderse desde semanas hasta toda la vida. Vale. Bien, y vamos a hacer otra pregunta. Era Nelson José, ¿verdad? Samuel Noche. ¿Samuel Noches? Diga. Yo dice, Samuel Noches. Vale. Muy bien, ya nos habló el compañero de la incubación. Y usted de la cadena en sí, le vamos a hacer una pregunta. Los mecanismos, ¿verdad?, de transmisión y en otras, ¿verdad?, clasificaciones del modo, la forma como se transmite, ¿verdad?, del reservorio al huésped. Hay 2 tipos. ¿Cuáles son? De mecanismos de transmisión. Samuel, no se vaya. ¿Me puede repetir la Estaba en el pregunta? documento. O modos de transmisión. Los modos de transmisión de... ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Es que no la entendí muy bien. ¿Cuáles son los tipos de modos de transmisión desde que llega el agente infeccioso hasta, por el reservorio hasta el huésped? ¿Cuáles son los tipos de modos de transmisión? Sería aerógeno. Según el documento hay una clasificación. Ese entra, pero en ese tipo que yo le menciono, según el documento, si lo pudieron leer, Pero en ese abarcan esos dos, ¿verdad? La vía aerógena y la vía no aerógena. pero ese entra ¿en qué? ¿En qué transmisión? Ahí levantó la mano Paola, pero permíteme. Ajá. Las gotitas de flu, ¿cómo llegan? ¿Directa o indirectamente?
Puedo contestar yo, sí, creo que no Pero sé si es. Adriana sí me entendió la pregunta, ¿verdad? Los dos tipos de modos de transmisión. Sería la línea directa o la línea circular, por decirlo así, es decir que bueno, las gotitas entran directamente a Solo decime, la... ¿es una transmisión directa, aerógena, pero es una transmisión directa o es una transmisión indirecta? Según el documento, ¿cómo estaba esa clasificación? Directa. Vehículo, ajá. ¿Llega por vehículo o de un solo puedes transferir ese agente? Llega por medio de aire. Por ejemplo, cada vez que el paciente con tuberculosis tose, habla, saca las gotitas con los bacilos, ¿verdad? Los bacilos de Koch. Ajá, entonces. Y entonces entra la gente, perdón, al huésped, entonces es directo, porque si no tendrían que haber más... Porque es por las gotitas de, ¿cómo se llaman? Las gotitas de... Flu. Ajá. Pueden llegar a la conjuntiva, jóvenes, directamente pueden llegar, o cuando hablas, toses, ahí pueden esparcirse. Entonces, si fuera indirectamente, cuando ya utilizas vehículo de transmisión o fómites, por ejemplo, a través de un objeto que tocó un material, ¿verdad? O por los alimentos, eso es indirectamente, por ese vehículo que utilizas o fómites. Pero directamente, con el caso de la tuberculosis, es así a través de esas gotitas, pueden caer en la conjuntiva, al estornudar, al hablar, ¿verdad? Entonces ahí puede ocurrir, ¿verdad? Esa transmisión. Bien, equipo 10 eran ustedes, ¿verdad? Sí. Va, ¿está bien? Lean ese documento, yo creo que eso no lo han leído. Ahí estaba todos esos conceptos. Es uno moradito. Bueno, el único que les coloqué porque era largo, solo con ese hubieran pasado para todo. Vale. Bien, equipo 10, ¿alcanzamos a ver otro? Sí, ¿verdad? En el equipo 11 creo que vamos a... Equipo 10 estuvo. Equipo 11, vayan colocando la presentación en lo que yo paso lista. Pérez García, Fátima Valeria. Aquí. Pérez Rosales, Gerardo Alfredo. Presente. Pérez Ruiz, Sofía Elizabeth. Presente. Sofía. Ajá. Martínez Fabiola. Presente. Fabiola, ¿quién era la que se agregó? No, no era acá. Valeria Leticia. Presente, pero ya soy del otro grupo. Ay, ven, que siempre me paso. Hasta el Fabiola, ¿verdad? Doctora, a mí no me mencionó, pero voy con ellos. Mi amigo, doctora. María Fernanda y Jorge Adalberto. Ajá, sí. Vaya, los dos afortunados pasen a exponer. María Fer y Jorge van a exponer y va a contestar la pregunta Sofía. ¿Y quién va a realizar la pregunta? Del equipo 3, Ulises Alejandro. Ulises, ¿estás ahí? Ulises, Alejandro, llámenlo, que tal vez ahí anda por ahí. Que le están llamando, díganme. Sí, bueno, le vamos a avisar. Castro Paz, Ulises Alejandro. Va a realizar la pregunta. No crean que no me he fijado que aquí solo hay 85 y son 90 y con lo que se han agregado ya son 92. Empiezo ya, doctor. Sí. Tengan muy buenos días, compañeros y doctor presente. Nosotros como el grupo 11 hemos tocado la enfermedad del dengue. Para empezar, vamos a hablar del concepto general que es el dengue. Bueno, para empezar es una enfermedad causada por un virus y se transmite en la persona con la picadura del mosquito portador de esta dicha enfermedad. Los síntomas del dengue son las fiebres, el dolor de huesos, dolor de cabeza
o cefaleas muy intenso, dolor de ojos, erupción en la piel, ya sea como el sarampión, náuseas, vómitos, insomnio, falta de apetito, dolor abdominal. Ya en los casos más graves que esta enfermedad puede causar son la hemorragia y las convulsiones a causa de la fiebre. Ahora mi compañera hablará sobre lo que es la cadena epidemiológica. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la cadena epidemiológica, que básicamente esa nos permite establecer las relaciones entre los elementos que llevan a que se pueda producir una enfermedad. Entonces, primero tenemos al agente causal, que en este caso es un agente biológico, que es el virus del dengue, que también se conoce como DEMP. Y existen 4 serotipos, que son el DEMP1, DEMP2, DEMP3 y DEMP4, que están muy relacionados entre sí. Luego tenemos el reservorio, que es el hábitat en el que normalmente se desarrolla, se reproduce y se multiplica el virus, que en este caso pues es en el humano. Luego, como puerta de salida del agente, se dice que es a través de la piel. Como modo de transmisión, tenemos que el modo de transmisión más común es a través de la picadura del mosquito infectado, que puede ser el mosquito Aedes aegypti o también el mosquito Aedes albopictus. Entonces, la enfermedad se transmite a la persona luego de la picadura de este mosquito, pero también puede ser a través de otras formas, como lo son de madre a hijo, que cuando una mujer embarazada tiene dengue puede transmitirlo a su hijo en el embarazo o al momento del parto. Y también existe a través de la sangre infectada, que estos son casos mucho menos comunes, pero se ha detectado de personas que han adquirido la enfermedad a través de transfusiones de sangre, en contacto con agujas contaminadas o en trasplantes de órganos. Pero el modo de transmisión más común es a través de la picadura del mosquito. Luego, como puerta de entrada de la gente, tenemos que es a través de la zona de la piel donde se da la picadura del mosquito y la susceptibilidad del huésped, es decir, el huésped que es susceptible o vulnerable a este virus, pues es el humano. Le puedes bajar, por favor. Vaya, también vamos a hablar acerca del ciclo de vida del mosquito. Bueno, los mosquitos hembras son los encargados de depositar sus huevos en recipientes que contengan agua. Entonces, estos huevos deben mantenerse en ese entorno acuoso para poder, para que se dé su proceso de incubación, que se da entre unos cuantos días hasta puede durar unos meses. Luego, estos huevos se convierten en larvas y estas larvas también deben vivir en agua y en alrededor de 5 días esto se convierte en crisálidas. Las crisálidas, al igual que en las fases anteriores, deben vivir en el agua y tardan entre 2 y 3 días para convertirse en mosquito adultos que tienen ya la habilidad de volar. Se dice que el ciclo de vida del mosquito de huevo a adulto dura entre 7 y 10 días y un mosquito adulto puede vivir entre 4 y 6 semanas. También otros datos importantes que tenemos es que los mosquitos hembras ponen sus huevos en las paredes internas de los recipientes con agua. Esto por encima de la línea hasta donde llega el agua. Entonces es por esto que muchos de los objetos que son inservibles y desechados para las personas pueden convertirse en reservorios de estos mosquitos, ya que al dejarlos al aire libre, estos pueden recolectar agua de lluvia y permitir que estos mosquitos depositen ahí sus huevos. Es por eso que siempre se recomienda a las personas evitar que se recolecte agua como objetos que tengan al aire libre, como macetas o botellas, y también tener bastante cuidado en tapar bien los depósitos que contengan agua para evitar que se den estos criaderos. Y como último dato que también es bastante importante es el hecho que es el mosquito hembra el encargado de transmitir esa enfermedad. Y solamente eso. Bueno, muy bonito, ¿verdad? Que han explicado también lo del ciclo. Y entonces ya vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver, pero voy a dejar antes el compañero Ulises, ¿verdad?
me lo estoy aprendiendo. Ulises, ¿apareciste ya? ¿Dónde estaba Ulises? Ah, es que me estaba bañando. Y en la clase. Vale. Haga la pregunta. ¿Qué tipo de agente es el causal del dengue y por qué se clasifica como este causal? Es un agente de tipo biológico, ya que es un microorganismo vivo capaz de producir la enfermedad en personas, al ser un virus. Vale. ¿Quién ha hablado de acá? Fabiola ya. ¿Fabiola? Me pasé, perdón, Fabiola no. Fátima. Sí, doctora. Fátima, permíteme. Hasta Sofía llegaba el sponsor. Permítanme. No, doctora, yo también soy parte de este grupo. No se fijan que la nota es grupal, pero sí voy viendo que todos intentan participar. Pero permítanme. Vamos a hacerle una rayita aquí que hasta Sofía llega. Ajá, dije Fátima, ¿verdad? Sí. Ok, Fátima, recuérdanos un poquito de los tipos de agentes que existen. Ya comenzó, su compañera ya aclaró qué tipo de agente era, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los tipos de agentes que hay? ¿Qué es un agente? ¿Cuáles son los tipos? Vuélvanle a colocar ahí la cadena para que ella vaya más o menos ahí recordando. Ahí está. El agente causal, ajá, ¿qué es un agente? Primero, o sea, sabemos que la cadena epidemiológica es donde se está explicando el proceso de la enfermedad. Entonces tenemos que el agente es, así como su nombre lo dice, es lo que está causando todas las enfermedades en sí. Esta, que en nuestro caso es el dengue, está los tipos, estamos ahí con DNB1, DNB2, el 3 y el 4, que lo que está haciendo es provocando que esté iniciando esta enfermedad, esta patología. Ajá, de su enfermedad, el dengue. Pero hablando en general, ¿cuáles son los tipos de agentes que existen? Están los agentes, los biológicos y los no biológicos. Los biológicos son los que ya son causados por algún animal y los no biológicos son los que ya son de enfermedad, de químicos, perdón, o físicos. Le estaba olvidando, ¿verdad? Vaya, está bien el equipo 11, ¿verdad? Bueno, entonces alcanzamos a ver el equipo 12 y hasta ahí vamos a finalizar por ahora con el equipo 12. Muy bien, terminamos con equipo 11 hasta Sofía. Y ahora sí, ¿verdad? Equipo 12 sería Fabiola hasta, es que como agregué a alguien, por eso es que me movió todo. Hasta Fiorella, no, Fiorella va aún en este. Marjorie y Alexandra. Marjorie aún va en el 12. O sea que la que agregué fue a Fiorella. Marjorie, vaya, compartan la pantalla y vamos a, ya les digo quién va a pasar. Bueno, la que tanto mencionaba, la Fabiola. Fabiola y José Ángel. Doctora, yo tengo una pregunta. Doctora, yo soy Me parte están del equipo inscribiendo. 11. O sea, el que acaba de pasar. Ya vi. Entonces estaba bien cuando dije Fabiola. Ajá, yo Valeria, le dije que entonces. sí era parte. Ajá. Ah, yo te entendí. De todas maneras, yo las tengo aparte. Aquí son en este listado que estoy. Movidas todas. Espérenme, pues. Entonces, desde Valeria sería. Sí. Valeria, ¿estoy bien? José Ángel. Entonces, José Ángel dije que iba a pasar. Sí. Y Nicole Pocasangre. Vamos a volver a hacer la raya. Valeria y Ángel, José Ángel, ¿verdad?
Doctora, Vale, perdón, es que doctora, sí. solo que Valeria, yo, José Ángel, Garay Nicole, Paola, Hernández Zaira y Edgardo José, ¿estoy bien? Orellana Fiorella es la que va con el 12, ¿verdad? Que agregué yo ahí. Y Marjorie. Vale, hasta ahí es el 12, ¿verdad? Vaya, disculpen, díganme quién tenía la duda, ¿ok? yo, Fiorella, es que como a mí me tocó hacer la cadena sola, no sé si yo pasaría a exponer después mi Ah, cadena. vaya. Pero entonces mañana, Fiorella. Bueno, está bien, gracias. Pensé que ibas con el... En este caso vas a ir así, ¿verdad? Después se une con el grupo 12, ¿verdad? Sí, gracias. Ahorita que lo haría aparte. Vale. Es que está viendo los comentarios aquí, permítanme. Eduardo. No entiendo, Eduardo, por qué quería saber. Tipo 13, dice Eduardo. Bueno. Está bien entonces, Fiorella, ¿verdad? Sí. Es que yo te agregué en el equipo 12. Vale, hoy sí. Entonces, ¿qué dije? Nicole y José Ángel pasan. Es la pregunta, yo la voy a hacer. Vale. Comienzo yo, doctora. Sí, comiencen. Eso con Bueno, ustedes vamos a... bueno, ok. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy a nosotros nos toca exponer acerca del COVID y su cadena de transmisión, tanto su cadena epidemiológica y los factores que afectan en se te fue. Bueno, voy a comenzar con los principales síntomas del COVID. Creo que ya está de más mencionarlos, ¿verdad? Hemos estado en una pandemia ya de más de un año y creo que los conocemos muy bien, pero los voy a volver a mencionar. Los principales síntomas del COVID pueden estar entre fiebre, tos seca, cansancio, dolor de articulaciones y dolor de cuerpo. Y ya pueden haber distintas complicaciones o síntomas que no son tan comunes, como vómitos, diarreas, y dependiendo de la cepa que ya es la que esté en el huésped, esa puede causar distintas complicaciones a futuro, tanto sea neumonía o infección en las vías respiratorias. Siguiente. Bueno, ¿cómo se transmite el COVID? El COVID-19 se puede transmitir de una persona infectada, puede contaminar una superficie en la que el virus pueda quedar y su el periodo de vida del virus pueda quedar ahí y cuando otra persona toque la superficie que una persona infectada ha infectado, valga la redundancia, o ha depositado el virus en la superficie, esta persona llevándose la mano a los ojos o boca puede llegar y contraer el virus. La otra es cuando las personas va el contacto directo, ¿verdad? Cuando se produce la salida del virus por la entrada, por la puerta de salida y por la puerta de entrada en una persona, de persona A a persona B, esta persona B logra adquirir el virus de esa manera. También puede darse al tocarse la nariz, la boca, los ojos y el virus así de esa manera puede entrar al organismo. Procederemos con las medidas que se deben tomar para prevenir la transmisión y el contagio. Las medidas pueden ser desde lavar constantemente las manos por más de 45 segundos con agua y con jabón, no solo con agua porque el virus tiene una bicapa exterior que es lipídica, por lo tanto no va, los lípidos y el agua no, ustedes han visto, ¿verdad? Cuando el aceite y el agua se ponen, no se juntan. Entonces, por la bicapa lipídica que el virus posee en su forma exterior, el agua no va a eliminar el virus del todo de las manos, ¿verdad? Ni de superficies. Por lo tanto, se tiene que usar jabón y agua para poder eliminar el virus en un 100%. Luego, la distancia sana de por lo menos 1.5 metros es uno de los factores y medidas que más ha ayudado a la prevención del COVID-19 durante esta pandemia. Al igual que la mascarilla, una mascarilla certificada, no mascarillas de tela, no mascarillas de una sola capa, tienen que ser mascarillas con filtros, más de 3 filtros como la quirúrgica o la KN95, mascarillas certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Y últimamente, como mencioné anteriormente, sanitizarse con alcohol en un porcentaje adecuado, no alcohol que no tenga un porcentaje adecuado, que no vaya a causar la eliminación del virus de superficies y manos, ¿ok?
Luego vamos a pasar más abajito ahí, cómo es la estructura del coronavirus. Bueno, la familia del coronavirus es la Coronaviridae. Su ARN es una cadena con el material genético del virus. Ya mencioné anteriormente que tiene una capa lipídica en su exterior, una proteína E que es la que ayuda a infectar a otras células. El coronavirus o el virus de SARS tiene una capacidad de reproducción bastante alta. La proteína M, que es la membrana de grasa que protege al ARN del virus, lo que estaba mencionando, que es lo que no hace que solo el agua elimine el virus. La proteína S, que permite al virus penetrar en las células y así poder seguir infectando. Y la proteína N, que es la que camufla el ARN del virus para engañar a la célula y poder infectarla, ¿verdad? Cada una de estas proteínas actúan en conjunto para causar toda la cadena epidemiológica, para causar desde la entrada del virus hasta la salida de la afección de este en el huésped o reservorio. ¿Por qué es tan útil el jabón? Como les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? La bicapa lipídica o la proteína que está ayudando al virus o a la parte exterior del virus a aislarse del agua es la que no permite que solo con agua se vaya el virus. Las moléculas de jabón están compuestas por una cabeza y una cola que tienen funciones complementarias. La cabeza se adhiere al agua y la cola se adhiere a la capa de grasa. Por lo tanto, esa sí puede eliminarlo, no como el agua que solo se adhiere a la capa que no es de grasa, ¿verdad? Al lavarnos las manos, las colas penetran en la membrana de la grasa del virus y logran la disolución total de esta. El virus se descompone y el agua acaba eliminando los restos de fragmentos. Ahí está. Ahora vamos a presentar la cadena de transmisión. Y como sabemos, para entender estos elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible, el esquema tradicional es la denominada cadena epidemiológica o cadena, también se le llama cadena de infección. Entonces vamos a ver la secuencia del agente como génesis, que es el agente infeccioso causal, que está presente en la ocurrencia de la enfermedad. Por lo general, un agente es considerado como una causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. Entonces, acá tenemos como agente infeccioso causal el virus RNA, familia Coronaviridae y género beta coronavirus. Entonces, el segundo paso, aquí lo dividí en 9 pasos porque quería ser más específica, pero se divide en 6. Entonces, seguimos con el reservorio, que es donde el agente causante infeccioso, en este caso, es biológico, porque se puede transmitir directa e indirectamente, que ya voy a hablar de eso. El reservorio es donde se desarrolla este agente causante, donde se multiplica y o crece este agente. Como pueden ver ahí, el reservorio es un ser humano, etc. Ahora vamos a ver la parte de salida del agente. Puede ser la nariz o la boca, ya sea por estornudos, tos, etc. Y aquí vamos a ver el vehículo de transmisión como está relacionado la célula del tracto respiratorio debido a los estornudos, etc. Ahora, la vía de transmisión en este caso va a ser las secreciones del tracto respiratorio, como ya les había dicho, el estornudo. Ahora vamos a ver la vía de retransmisión, que puede ser directa o indirectamente. Directa, como dijo la doctora, puede ser que una persona contagiada con estornudos, por saliva, besos, etcétera, le pueda pasar el agente infeccioso, puede encontrar un huésped sano. E indirecto, cuando alguien infectado toca una superficie, toca un material, no sé, como instrumentos, etcétera, y otra persona sana toca el mismo material, pues se infecta. Entonces es una manera indirecta de pasarse esta enfermedad. Vemos que aquí la puerta de entrada, ahora vemos la puerta de entrada del agente causante. Puede también ser la nariz y la boca ya, pero de un hospedero sano. Entonces, puede ser inhalar todos los gérmenes que ya tiró la persona infectada, como la tos, su saliva, etc. Vamos a ver la susceptibilidad, que en sí esta palabra significa que en este caso va a ser la población que va a ser susceptible a este agente, a este patógeno infeccioso, que nos dice que la población está débil, o sea, está débil
enfrentarse con este patógeno infeccioso. Entonces, por eso son susceptibles. El otro es a dónde va este agente infeccioso, a un órgano blanco, en este caso va a ser el sistema respiratorio y otros. Y por último, yo dejé el paso del contagiado ya, es como la cadena del primer agente causante, va al reservorio, todo eso, y al final la cadena de transmisión, la vía de transmisión, es como se traspasa a un agente infeccioso a un huésped sano, entonces ya la persona ya está contagiada con COVID claramente. Dale más abajo. Vaya, ahora el periodo de incubación, que es el intervalo de tiempo que la enfermedad, por ejemplo, hasta presentar el primer signo o síntoma de la enfermedad, en este caso del COVID son 14 días. Y ahora el periodo de transmisibilidad, que es un periodo de tiempo también donde se ve la enfermedad, que ya puede ser, ya les dije, directo o indirectamente. Entonces, aquí están los días. De 1 a 2 días se puede ver los signos o síntomas de periodo de transmisibilidad. Ahí dice de 1 a 10 días antes de inicio de síntomas en mayores de 12 años hasta 7 días después de la remisión de la fiebre. Ahora yo quise poner agregado la detección temprana y diagnóstico oportuno. Lo puse el Ministerio de Salud y pues quise nada más educación para que ustedes sepan que en El Salvador se realiza vigilancia centinela de pacientes con enfermedades respiratorias agudas y que el COVID-19 tiene el mismo mecanismo de transmisión. Se utilizarán las definiciones que son la A y la B. Por ejemplo, caso de enfermedad de tipo influenza, todo paciente de cualquier edad con una infección respiratoria aguda con temperatura medida mayor o igual a 38 centígrados y tos con aparición en los últimos 10 días va a ser sospechoso, pueden ser sospechosos a COVID. De tipo B, que es más grave, es el caso de infección respiratoria aguda grave. Todo paciente de cualquier edad con una infección respiratoria aguda con una historia de fiebre o fiebre medida mayor o igual a 38 centígrados y tos con aparición dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización. Ese va a ser personas ya sospechosas a COVID y que ya necesitan que alguien más les ayude en el hospital. Y eso sería todo. Muy bien, ¿verdad? Como les decía, ahí ya los compañeros ya se fueron un poquito dando introducción a la vigilancia, ¿verdad? Cuando ya veamos esos temas de vigilancia epidemiológica la otra semana, en donde van a conocer más a fondo lo que es activa, la pasiva, y entra esta centinela, ¿verdad? Que son específicas para las enfermedades ETI, en este caso tipo de influenza, las IRAGI, porque hay unas IRAGI con infecciones respiratorias agudas graves, y también en esto entraría, ¿verdad?, la vigilancia por COVID-19. Así de que eso lo vamos a profundizar ya la otra semana, pero muy bien que hayan querido un poquito introducirse ya a ese tema. Le voy a dejar ya solo al compañero que va a contestar la pregunta, ¿verdad? Porque vamos con el tiempo. Yo sé que tienen clase. Así de que vamos a ver, Zaira está en este equipo, sí, ¿verdad? Sí. Ya pasó, ¿vale? Nicole y José Ángel. Zaira. Sí. Ok. Vuelvan a colocar ahí la cadena a Zaira. Si aplicamos aquí, Zaira, las medidas, ¿verdad? Las medidas preventivas, ¿qué hacen? No sé si la pregunta me la va a entender. Con esta es la cadena de transmisión, ¿verdad? Los eslabones de la cadena. Entonces, ¿en qué eslabón harías tú ese corte con las medidas preventivas? No le logro comprender. ¿Cómo así? ¿En qué eslabón es cada uno de estos? Agente, reservorio, puerta de salida, ¿verdad? Vehículo de transmisión, vía de transmisión, ahí va llegando, hasta llegar a lo que es el huésped, ¿verdad? Susceptible. Entonces, si aplicamos las medidas preventivas
¿A dónde harías ese corte? En la puerta de salida. Piénsela. Creo que sí, en la puerta de salida, porque ¿Por es qué? porque desde ahí es que comienza el virus a salir, pues, y empieza a contagiar a más personas. Entonces, desde ahí es que se tienen que ¿Qué es comenzar la a puerta tomar de salida ahí? ¿Qué la puerta de función hace salida, ahí? transmitirlo. Ujú. Doctora, Hola. no sé si se difiere, si se puede aportar. De ahí mismo solo, espérame. Sí, José Ángel. José, permitime, ya vamos, solo quiero que piense un poquito más, Zaira. Ajá. Porque de eso se trata, ¿verdad? O sea, si vamos a conocer esa cadena, ¿verdad?, de transmisión de las patologías, ¿verdad? En este caso, es para que también sepamos cómo vamos a actuar, ¿verdad? Para hacer ese corte. Ajá, ¿dónde sería? Estoy entre la puerta de salida y la puerta de entrada. ¿Por qué? De salida, porque ahí es que comienza a salir el virus y empieza a contagiar. Y en cuanto al de entrada, ¿A pues través de qué? ¿A través de qué órganos? El órgano Genitourinario, digestivo, piel, placentario, respiratorio. respiratorio más que todo. Ujú. Ujú. Vaya bien, por eso le dejé la cadena ahí, para que vaya pensando, imagínese ahí cómo va llegando la gente, el reservorio. Ajá. Sí, vaya, entonces si sale por la nariz y por la boca y de la misma manera entra por nariz y boca, ahí es donde tienen que iniciar las medidas de prevención. Bueno.